Quiero que todos lean eso, el verso 12 del capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice allí? Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué? En el pórtico ¿de quién? De Salomón. De lo demás ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo ¿qué? Grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vamos a leerlo conmigo todo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían ¿qué? Trayendo ¿qué? Atormentados de ¿qué? Inmundos. Y todo eran. Próximo verso, mire qué dice. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la seta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se llenaron de qué? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida o de este evangelio. Quiero contarle esta historia. Ayer hablamos sobre la oración que hicieron en Hechos 4. La oración de ellos era: Dios, haz más milagros, haz más sanidad, sana a los enfermos, muestra el poder de tu siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, dice la Biblia, que el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente comenzaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, sin miedo, sin temor. La iglesia primitiva estaba fundamentada en la dependencia de Dios. Ellos dependían de la respuesta sobrenatural de Dios. Dios les proveía lo que ellos necesitaban. Dios tocaba los corazones de muchas personas y traían dádivas, ofrendas, vendían aún sus propiedades, la ponían a los pies de los apóstoles y estos la repartían para ayudar a los pobres. Dice la Biblia que todo lo tenían en común, partían el pan todos los días y ninguno tenía necesidad de nada, porque había una unidad extraordinaria. Esa unidad fue provocada porque todo el apostolado, los apóstoles, los discípulos, la iglesia, estaban centradas en una sola cosa: en glorificar a Cristo y darlo a conocer. Nadie podía detener esta iglesia porque había una unidad espiritual y la mano de Dios estaba con ellos. Era una iglesia que comenzó a crecer y avanzar de forma imparable, indetenible. Tenían todas las cosas en común. Estos milagros que menciona las escrituras aquí vinieron después que Ananías y Zafira murieron. Cuando estos dos esposos hablaron mentira ante el Espíritu Santo, la Biblia dice que cayeron muertos. Muertos porque quisieron burlarse de la sapiencia, de la omnipresencia del Espíritu de Dios. Un caso bien trágico, pero sucedió. Dios los mató. Suena feo, pero murieron a causa de su mentira. Entonces la iglesia comenzó a entrar en un temor, y ese temor le llevó a ellos a temer a Dios y a temer al hombre de Dios que estaba ahí, que era Pedro. Se dieron cuenta que no podían esconder nada del Espíritu Santo ni de Pedro, porque Dios se lo podía revelar al apóstol.
Pero esto la iglesia llevó a la iglesia a una unidad y una fe y una manifestación de una forma extraordinaria. Dios responde a la oración que ellos hacen en Hechos 4, cuando ellos le piden a Dios: a milagros, a maravilla, extiende tu mano. Y esto que acabamos de leer es lo que realmente sucedió. Comenzó Dios a hacer milagros por mano de los apóstoles, milagros extraordinarios, cosas fuera de lo común, sanidades que no eran normales. Y fíjese dónde ellos comenzaron a hacer sanidades: en Jerusalén, por donde Jesús había pasado muchas veces y por donde Jesús había sanado muchos enfermos. Pero Jesús le dejó algunos enfermos a ellos. ¿Puede alabar a Dios? El poder de Dios no se agota. El poder de Dios siempre estará disponible para extenderse a favor de nuestras vidas. Hay que volver a la sencillez de este evangelio, a una dependencia continua de nuestra fe en Dios y a entender que Dios extiende su mano. El problema de muchas iglesias en el día de hoy es que han estado desactualizadas de las cosas del cielo. Nos hemos materializado, nos hemos actualizado en las cosas digitales, que nos hemos olvidado del poder que viene por medio de la fe en Jesucristo. Y desde que tenemos un dolor en el oído, mi doctor, desde que me duele la cabeza, mi doctor, no hemos entendido que por encima de la ciencia alguien dijo en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová el doctor. Eso es lo que dice: yo soy Jehová tu sanador, yo seré tu doctor. Tenemos que ir a esa dependencia del Espíritu y de la palabra de Dios. Creer que Dios tiene poder para hacer todas las cosas que nosotros podamos creerle. Yo escuché años atrás, años atrás lo escuché, y hace 3 días yo tengo un libro de Gigi Ávila, de esos muchos libros que escribió, y hay uno que le dice El legado, y alguien me lo regaló y me dio con leerlo hace 2 días. Leí un poquitito y exactamente fui a un testimonio de este patriarca del Espíritu de Dios, y él contaba que él tenía una carie, un hueco en la muela, tenía una muela dañada, y él comenzó a orar para que Dios lo sanara. Y después que él oró, dijo: gracias, Señor, porque estoy sano. Pero él se tocaba con la punta de la lengua y el hueco seguía allí. Cada vez que se cepillaba, miraba el hueco de la muela. Pero él dice que por 2 años, todos los días decía: gracias, Señor, que me plastificaste la muela. Gracias, Señor, que me rellenaste el hueco. Gracias, Señor, que me arreglaste la muela. Y todos los días que se cepillaba, abría la boca y miraba la muela con el hueco. Y por 2 años este anciano estuvo persistiendo en la fe. No tenía la muela arreglada, pero él no hablaba por lo que sentía, ni por lo que vivía, ni por lo que veía, sino por lo que creía. Y le decía: gracias, Señor, por 2 años. Dice que al cumplir los 2 años, qué cosa más tremenda, una madrugada él está durmiendo, cuando de pronto lo despierta unos pasos en la habitación, y él dice: pero ¿quién está caminando en la casa? Dice que era el Señor Jesús que se le apareció. Levantó el mosquitero, ¿se acuerda? Levantó el mosquitero, metió la mano, le abrió la boca, le metió el dedo y le dijo: está hecho, y se fue. Y él se levantó corriendo y se fue al baño, y cuando abrió la boca, ahí tenía la muela plastificada, arreglada por el poder del Espíritu de Dios. La gente se ha olvidado que Jesús camina por senderos misteriosos. La gente, su tecnología y su sapiencia en las redes le ha hecho olvidar que tenemos un Dios que camina sobre las aguas, que tenemos un Dios que hace los vientos su mensajero, que le servimos al Dios de los milagros, de las proezas y de las señales. Atáqueme, que le quiero profetizar.
Y es interesante, a través de este testimonio del evangelista Gigi Ávila, aprendemos la persistencia en la fe. Aprender a creer aunque no sintamos. Aprender a creer aunque no lo veamos en los próximos 3 meses. 2 años diciendo gracias, 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 hasta que el del cielo tuvo que venir a manifestársele. Ese es el Dios de esta Biblia. Ese es el Dios del libro de los Hechos. Dice que por mano de los apóstoles se hacían grandes milagros, proezas y maravillas. Tú no tienes que ser un evangelista para que tu mano sea usada por Dios. Préstale la mano a Dios, porque Él la va a usar para restaurar a alguien, para bendecir a alguien.